iniciar. Retrasé 8 minutitos, mil disculpas. Bien, vamos a dar inicio a esta parte del tema de los biestables, que es un tema que, como sabemos también, ya se ha visto en alguna otra asignatura por ahí, de alguna forma, así que vamos a ir a los aspectos importantes, relevantes. No se olviden, por si alguien no vino a las anteriores clases, aunque no estamos muchos también ahorita, es que a partir bueno, voy a esperar la confirmación, pero terminando estos dos primeros temas, ya vamos a hacer las clases presenciales, ya, por lo menos una vez a la semana, ¿de acuerdo? Yo creo que así vamos a complementar una virtual y una presencial, y vamos a ver más que todo el tema de la parte del desarrollo de esos proyectitos con Arduino que les comentaba, ¿ya? Entonces, esa es la figura, y esa es la idea para lo que viene a continuación. Ok, a ver, quieren ingresar dos personas. Ya, perfecto. Entonces, lo dicho, el tema de los biestables se enmarca en los circuitos secuenciales. Un circuito secuencial, a diferencia de uno con lógica combinacional, será aquel que tiene en cuenta algún registro de algo. Es decir, la primera instancia en memoria será un biestable, ¿sí? Un combinacional, como aquí está claramente, la salida va a depender siempre del estado de las entradas, del valor de las entradas. En el caso de un circuito con lógica secuencial, va a depender tanto de la entrada como de algún dato que tenga anterior. ¿Ok? Entonces podemos hablar ya acá de memoria, ¿no? Es decir, considero un estado anterior que debe estar almacenado en algún lugar, ¿sí? El dato lo debe tener alguien o algo. Y eso lo va a tener, justamente va a estar en la memoria, ¿sí? Entonces, de ahí viene justamente este tema, ¿no? Si vemos la estructura del computador, sabemos que la estructura básica va a ser un CPU, una memoria, dispositivos de entrada-salida y obviamente los buses del sistema, ¿no? Para interconectarlo. Acá en la gráfica, si vemos de color amarillo, están las etapas o las partes que mantiene o que tiene esa lógica secuencial, ¿sí? Vale decir, tenemos funciones de estado, como veíamos en Digitales 1. Esas funciones van a trabajar con variables que van a tener un determinado estado almacenado en algún lado, ¿ok? Que va a estar en registro. Y toda la lógica, por ejemplo, de control, que tiene un controlador, también utiliza obviamente lógica secuencial, ¿sí? Si por ejemplo acá vemos específicamente las funciones en qué se compone una CPU, tenemos una unidad de control que obviamente va a controlar el funcionamiento de la unidad central de procesamiento, pero en base a qué, justamente a registro, ¿sí? ¿Por qué? Porque proporcionan el almacenamiento interno a la CPU. Y también tenemos las interconexiones que, bueno, posibilitan igual la comunicación entre estos elementos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una CPU, básicamente hablamos de una ALU y unidades de memoria, ¿verdad? ¿Sí? Esas unidades de memoria, pues básicamente se establecen a través de registro. Eh, y las operaciones que realiza la unidad de control, ¿sí? Propiamente dicha, esta unidad acá, la que está acá con amarillo, la unidad de control, emplea la lógica secuencial porque hemos dicho que permite la ejecución de instrucciones en ciclos a través de registros y decodificadores y interactuando con la memoria de control. En alguna clase introductoria, no sé si recuerdo acá o en Digitales 1 vimos, ¿no? Cuál era la arquitectura eh, básica del computador. Entonces, en esa arquitectura veíamos que los datos y las instrucciones de alguna forma estaban en la misma pila, ¿no? Sí. Por lo tanto, ese control que se realiza para ejecutar las instrucciones tiene que estar obviamente bien definido, ¿no? A través de las microoperaciones o de estas instrucciones de ciclo, ¿no? Bien, en el caso de los biestables, si tuviéramos que definirlos, pues podemos establecer que son circuitos capaces de almacenar un bit de información, ¿sí? Por eso le decía la primera aproximación a las memorias, ¿ya? Tienen dos estados estables, o bien cero o bien uno, lógico.
En función de ello, tenemos varias formas de clasificarlo. Una de ellas a través de la lógica de control que utiliza. Me imagino, ¿no? Que han visto en alguna asignatura los flip-flop o los biestables tipo D, tipo T, tipo JK, ¿no? Entonces eso obedece a una clasificación según la lógica de control, que lo vamos a ver ahora a través de una explicación más a detalle. Pero también existen los biestables según su sincronismo, es decir, sin reloj o con reloj, ¿sí? No se olviden que este, el A significa, la letra A significa sin, digamos, ¿no? Etimológicamente, entonces, sin sincronía y sincro, ¿no? Con sincronía, ¿ok? Básicamente, un biestable con reloj y sin reloj. Bien, vamos a hacer esta explicación para entender de dónde viene el tema de la... eh, vamos a hacer una tabla de... eh, así como tenemos esta tablita que es la tabla de verdad, digamos, también vamos a tener otra tablita en la que hagamos de dónde sale esa tabla de verdad, ¿sí? La tabla de transiciones, me está olvidando el nombre. Vamos a hacer una tabla de transiciones para el flip-flop tipo SR, que va a ser el mismo principio de funcionamiento para todos los otros flip-flop. Pero es para entender de dónde justamente salen estas tablas que empleamos para obtener una determinada salida, ¿ya? Entonces, un segundito. Aquí, por ejemplo, estábamos viendo el tema de que un biestable se caracteriza justamente por tener dos estados, o bien el cero o bien el uno, ¿verdad? Eso decíamos en la definición. Ahora, por ejemplo, si hago este grafiquito de acá, como teníamos en la diapositiva, teniendo dos inversores, ¿verdad? Realimentado, ¿ok? Supóngase que acá Q vale cero, entonces acá, si utilizamos el lazo de realimentación, tendría un cero, aquí tendría un uno, porque es un inversor, ese uno ingresa al otro inversor y tendría un cero. Es decir, tengo un estado estable, se mantiene el cero, ¿verdad? Por otro lado, si tengo una Q que vale uno, pues lo mismo, ¿no? Se complementa y tengo dos estados estables, pero bien, o bien cero o bien el uno, ¿de acuerdo? Ahora, ese grafiquito que tengo ahí lo voy a tratar de hacer de otra forma. Voy a traer por acá, te lo voy a traer por acá, ¿sí? Acá voy a tener la Q. Y si miramos, espera un ratito, ya, la salida de este va a ser la entrada de este inversor y la salida de este va a ser la entrada del otro inversor. ¿Ok? Estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? La salida de un inversor se conecta a la entrada del otro inversor. La salida de este inversor se conecta a la entrada de ese inversor. Entonces hacemos lo mismo. Si tuviera Q cuando vale cero, por ejemplo, aquí sale un uno, ese uno viene acá y a la salida tengo un cero. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Simplemente lo estoy cambiando de posición. De igual forma aquí cuando ingresamos un uno tengo un cero, ese cero se hace un uno y tengo Q igual a 1. El mismo caso, ¿ok? Solo que dispuesto en otra forma para que se asemeje más a lo que conocemos un flip-flop, o de hecho de esa forma fue lo que se realizó, ¿no? Me esperan 2 minutitos, por favor. Tengo una llamadita. Por favor, 2 minutitos.
Bien, ya volvimos. Discúlpeme, era algo importante. Bien, este, ok, entonces ahora continuamos esto. Ya, ahora supónganse que yo a partir de esos dos estados estables que tenemos, a ver, aquí es importante mm, em, ver el tema de por qué es importante tener dos estados. Ya sabemos que estamos en un mundo digital, sabemos que o bien va a valer cero o bien vale uno, pero nos interesa tener el control o gobernar los circuitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra opción tenemos? Tenemos la otra opción sería un circuito, por ejemplo, monoestable. En un circuito monoestable, como indica el nombre, vamos a tener un estado que siempre va a ser estable, ¿ok? Y ante un evento X va a cambiar su estado, ¿sí? En un tiempo T, dependiendo que lo haya provocado, digamos, ¿no? Pero vuelve a su estado estable, ¿ya? Luego tenemos los circuitos biestables, como el que tenemos, como los que estamos estudiando, que bueno, tenemos dos estados estables que van a ir variando uno de otro en base a algo. Y ese en base a algo lo vimos en la clasificación. Va a ser, ¿qué va a hacer variar un estado al otro? Ambos son estables, es como tener dos estados totalmente válidos. Lo que va a hacerlo variar son las entradas de control y la sincronía, ¿no? Y luego tenemos los circuitos estables, ¿no? Que esos circuitos son como un adolescente, ¿no? No tiene estado estable, oscila, ¿sí? Oscila por escapar del otro estado, digamos, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces en ese marco estamos de de estas cuestiones. Entonces nos interesa gobernar el circuito en base a algo. Ahora, aprovechando este gráfico, aquí voy a hacerlo un poquito mejor. Aquí voy a hacerlo un poquito mejor, ¿ya? Para que luego no tengamos problemas. Digamos algo como esto. Importante era asegurarnos que la salida de un inversor era la entrada del otro inversor, ¿verdad? Y la salida de este inversor será la entrada del otro, ¿sí? Hasta ahí teníamos. Ahora, si recordamos las compuertas universales del anterior semestre, recuerdan que que un NOT es equivalente a la compuerta NAND o equivalente a la compuerta NOR, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo reemplazar por cualquiera de ellas este inversor. Ahora me dirán, ¿para qué? Ahora lo vamos a ver. Todo tiene un motivo, dice, ¿no? Entonces, en este caso, usaremos la NOR. Ok, listo. Ya. Ahora, ¿para qué? Fíjense, justamente voy a borrar esto un poquito para que mi circuito quede de la siguiente forma. Aquí igual conecto esto donde estaba, pero como ven, aquí como que le falta algo, ¿no? A la compuerta tiene una entrada libre. Y esa entrada justamente es la que voy a aprovechar para o bien aplicarle sincronía o bien aplicarle estados, ¿no? ¿Estados de qué? De entradas de control, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, si es un circuito SR, voy a colocar aquí la S, aquí la R, ¿ok? Y sabemos que aquí tendremos las Q, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, tenemos una Q negada, sabemos que siempre en este biestable deben ser estados antagónicos, ¿no? Si Q vale 1, pues Q negado 0,
Si Q negado vale, bueno, viceversa, ¿no? Si Q negado vale cero, Q vale uno, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, esto lo voy a borrar igual. Y ahora vamos a hacer lo que le decía la tablita de transición, ¿sí? Entonces, en la tabla de transiciones vamos a tener aquí, por ejemplo, eh, S, SR, voy a tener QT, y aquí QT más uno, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la salida o la entrada de control S vale cero, R vale cero y Q también vale cero? Entonces vamos a tener el siguiente escenario, ¿no? Este lo voy a tener un poquito más acá. Bueno, lo tengo. Ya. Bien, entonces en este caso vamos a reemplazar estos valores, ¿sí? R vale cero según la tabla, S vale cero y Q también vale cero en este caso, ¿sí? Entonces vamos a ver que tengo la salida. Este cero lo traigo por acá, realimento, y me quedaría cero y cero acá en la entrada de la compuerta NOR, ¿verdad? Cero más cero es cero, negado, aquí tendría un 1, ¿verdad? Ese uno entra por la entrada realimentada a la otra NOR, uno más cero es uno, negado cero. Es decir, mantiene su valor, ¿verdad? Aquí me queda cero, ¿sí? Me esperan un segundito otra vez, por favor, un minutito, por favor. Aló, licenciado, buen día, ¿cómo le va? Hola, Mauricio, ¿cómo está? Aquí estamos, todo bien, gracias a Dios. Ah, ¿en tu oficina? No, le cuento que estoy en clase. Ah, ya, ya. Me vengo a la casa. Un poquito tiempo, Miranda me pregunta si hay tolerancia a la tabla. No sé quién habrá dicho. No nos han comunicado nada, dicen ni de la universidad, ni de nada, ni del decanato, nada, ¿no? Pero normalmente ya, siempre hay tolerancia, pues, ¿no? Pero claro, no hay nada oficial, ¿no? Ah, no hay oficial, ¿no? Claro, no hay nada oficial, pero siempre hay tolerancia, pues, ¿no? No faltan los apostólicos y romanos. Y después están bebiendo, ¿no? Pues, listo, listo, que le vaya muy bien. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Ingeniero, buen día. Le toca con componente. Estoy aquí en el campus y me estimé que no hay parámetros en la facultad. ¿Me pueden decir que pueden habilitar allá en el CPD para que me ingresen las materias? Serían las materias del noveno. No sé si me podría ayudar en eso porque estoy acá en la cola.
Bien, aquí ya volvemos. Eh, bien, va a disculpar, están los docentes consultando si hay tolerancia. Creo que no ha salido nada, ¿no? No saben. Al menos no nos han pasado una comunicación oficial. No les han pasado nada, ¿verdad? O han visto algo en las redes de la universidad, algo, nada, ¿no? No, no, no presiona. Sí, nada, la verdad que nada. Y bueno, normalmente sí hay tolerancia, ¿no? Bueno, directamente no hay clases por el, más que todo las clases la tarde, la noche, ¿no? Pero em, bueno, pues no siempre hay las personas que son más vinculadas a la religión, ¿no? Hay otras personas que obviamente no. Pero no se ha sacado nada oficial, ¿no? Pero tenía entendido que normalmente sí a partir de las 6, ¿no? Por lo menos en la tarde y a las clases de la noche se suspenden. Pero bueno, ya con la pandemia todo eso se ha alterado, ¿no? Ya. Así que bueno, sigamos, perdón. Entonces, bien, en ese casito teníamos ese escenario, ¿no? A ver acá, voy a borrar esto. Como le dije, vamos a hacer esto para este caso, exclusivamente y luego para los otros se sobreentiende que es el mismo, ¿no? Entonces, en este caso, la salida Q vale 1. Acá tendríamos un 1, tendríamos 1 más 0, 1 negado 0, 0 ingresa por la otra compuerta, 0 más 0, 0, negado 1, es decir, mantiene su valor, ¿no? Y obviamente acá si realimentamos, Q negado también mantiene su valor, era 0 y mantiene a 0. Por lo tanto acá, en el estado Q sub T, si valía 1, en el siguiente estado Qt más 1, pues igual va a valer 1, ¿no? O esto se puede ver a la inversa, el estado Qt menos 1 va a ser un valor y Qt va a ser el valor siguiente, ¿no? Eso ya depende de la apreciación. ¿Ya? Bien, vemos la siguiente combinación que estaría referida a... mm, ya, en este caso vamos a tener cuando... Bueno, aquí hasta el perro, ¿no? Hasta el perro está alterado. Ya, 0, 1 y el primer caso donde Q vale 0. Entonces tendríamos acá R va a valer 1 en este caso y Q va a valer 0. ¿Ya? Entonces en este caso eh, el 0 ingresa a la compuerta, 0 más 0, 0, negado 1. Aquí tenemos 1, 1 más 1, 1, negado 0. Es decir, mantiene el 0, ¿verdad? El 0 realimenta y mantenemos Q negado. Por lo tanto aquí tendríamos un 0. Y en el siguiente caso, vamos a ver qué ocurre. Pues tendríamos aquí Q eh, va a valer 1, ¿verdad? Por lo tanto, aquí Q le vamos a dar 1, ¿no? Entonces Q realimenta la compuerta, 1 más 0, 1, negado 0, 0 ingresa por acá, eh, 0 más 1, 1, negado 0, ¿sí? Entonces acá se invierte el valor, queda 0, este 1 queda en 0, 0 más 0, 0, negado 1, aquí también la Q invierte el valor, aquí, aquí ingresa un 1, 1 más 1, 1, negado 0, y ya se estabiliza ahí, ¿sí? Por lo tanto, aquí también tendríamos 0 a la salida, ¿ya? Siguiente combinación. Sé que a ratos parece un trabalenguas, pero sé que me están entendiendo. Si no, repetimos, no hay problema. Bien, tendríamos 1, 0, 1, 0. Acá tendríamos un 0, ¿verdad? Entonces, para la primera, ¿qué haríamos? S igual a 1, R igual 0. Y aquí Q va a valer, obviamente, 0, ¿no? Entonces tendríamos eh,
1 más 0 es 1, negado 0. 0 ingresa por acá. 0 más 0, 0, negado 1. Por lo tanto, esto cambia el valor. Hacemos la realimentación. 1 más 1, 1, negado 0. Y aquí mantenemos, ¿no? Se mantiene en 0. Y el 0 alimenta la otra compuerta y se estabiliza, ¿no? 0 más 0, 0, negado 1, se estabiliza. Por lo tanto, aquí tendríamos un 1, ¿sí? Siguiente transición, la S y R va a valer lo mismo, salvo Q, que en este caso estamos definiendo que va a valer 1, ¿verdad? Por lo tanto, aquí Q, 1. Entonces 1 ingresa por acá, 1 más 1, 1, negado 0. 0 ingresa por acá, 0 más 0, 0, negado 1, mantiene el valor, ¿verdad? Y acá el 1 ingresa a la compuerta y mantiene el valor de 0 en Q negado. Por lo tanto, acá tengo si el QT valía 1, Q sub T más 1 también va a valer 1. ¿Ya? Y finalmente la otra combinación, que es el 1, 1 en ambas entradas, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en esta famosa combinación. Ok. Entonces, primeramente el escenario cuando vale 0 y aquí luego vamos a ver cuando vale 1. Entonces, cuando R también vale 1 y Q vale 0, a ver, vamos a ver qué pasa. Tenemos 0, 0 más 1, 1, negado 0. A ver, ya, negado 0. 0 ingresa por acá. 1 más 0, 1, negado 0. Es decir, en el siguiente estado va a mantener el valor. 0 viene por acá. 0 más 1, 1, negado 0. Es decir, se mantiene el 0. Ahora, esto es ilógico, ¿verdad? Porque ahí se va a estabilizar supuestamente la operación que estamos haciendo. Pero esto es ilógico. Q no puede ser igual a Q negado. Es como decir que 0 es igual a 0 negado. No existe, ¿verdad? 0 negado es igual a 1. Es como decir 0 igual a 1. ¿Verdad? Entonces a esto es lo que le llamamos iba a decir un paso prohibido, un estado prohibido. ¿Ya? Y lo ponemos con la letra X. X o directamente estado prohibido. ¿Ya? Y bien, la otra, pues tendremos exactamente lo mismo en el otro caso, ¿no? Tendríamos aquí un 1, 1, 1 más 1, 1, negado 0, 0 viene por acá, 0 más 1, 1, negado 0, 0 más 1, 1, negado 0, y se mantiene el 0, ¿no? Entonces esto sería igual a un estado prohibido, porque 0 no puede ser igual que 0, ¿sí? Bien, hecho este análisis, entonces tenemos ya la tabla de transición. Tenemos la tabla de todas las transiciones. Te lo voy a borrar por ahí, alguien piensa que es así. Entonces, una vez analizando la tabla de transiciones, tenemos lo siguiente, ¿no? En estos dos casos, cuando las entradas de control S y R valen 0, ¿qué sucede con la salida actual respecto al estado siguiente? Mantienen su valor, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esto, por eso es que en las tablas ven que igual a Q sub T, es decir, mantiene el valor actual. O aquí a veces le pone mantiene el valor, ¿verdad? Las siguientes dos, y ambas combinaciones la agrupamos en un solo resultado en la tabla general del flip-flop, o del biestable como lo conocemos. Cuando S vale 0 y R vale 1, ¿qué fenómeno se da? Que sea cual sea el caso, la salida es 0, por lo tanto es un reset, ¿verdad? Para las siguientes dos combinaciones, sea cual sea el estado anterior, cuando S vale 1 y R vale 0, lo que aquí voy a tener un estado de set, es decir, la salida Q va a valer 1. Y en las últimas dos combinaciones decimos que esto es un estado
Prohibido. Rey directo a la X. ¿Ok? No se puede. De hecho, ahí viene el tema del flip-flop JK, ¿verdad? Si recuerdan el JK, justamente en ese grupo de combinaciones, aquí tenemos Q sub T negado. Es decir, aquí en vez de cero voy a tener un uno y en vez de uno voy a tener un cero, ¿no? Haciendo el mismo análisis que acabamos de hacer. Bien, dicho eso, volvamos a la diapositiva. Y justamente tenemos, o acá se muestra la tablita normalmente como la conocemos, ¿verdad? Mantiene el estado, set, reset, y tenemos un estado prohibido. ¿De acuerdo? Bien. Em, Tenemos lo que son las entradas asíncronas dentro de un flip-flop. Ah, bueno, perdón, me olvidé decirle. Y eso entonces, esta tabla representa justamente los valores de las entradas de control R y S, que son las mismas al final en el tipo D, T, JK. Su funcionalidad es la misma. Vale decir, como vemos acá, regular el comportamiento del flip-flop, es decir, controlar, gobernar el circuito, justamente permitiendo operar según el valor de esas entradas de control, como nos demuestra la tabla, ¿ya? Entonces em, lo mismo se realiza para los siguientes otros flip-flop, ¿ya? Bien, cuando hablamos de entradas asíncronas, nos referimos a lo siguiente: son entradas que pueden variar el estado del flip-flop independientemente de la señal de reloj. Imaginémonos ya ahora un flip-flop síncrono, es decir, el que sí tiene reloj, como hemos dicho, en el cual queremos interrumpir la operación o gobernar la operación, pero de otra forma. Por ejemplo, un contador, si queremos interrumpir la cuenta, necesitaríamos algo. Ese algo es una entrada asíncrona, ¿de acuerdo? Para decirlo más directamente. ¿Qué entradas asíncronas tiene en este caso, un bistable, un flip-flop? Tiene el preset, en el cual pone la salida Q en set. Entonces, sea lo que sea que tenga, cuando está activo el preset, la salida Q va a ir a un estado activo, ¿sí? Es decir, le va a poner la Q en 1, ¿ok? Un estado alto. Y cuando tengo habilitada la salida clear, ¿sí? La salida Q se va a poner en 0, como un reset, ¿ok? Eso es lo importante. Entonces, si tengo preset, la salida se va a poner en estado alto. Si tengo un clear, la salida en estado bajo, si estoy usando lógica positiva. Y aquí hay otra puntualización. Dice un nivel activo. ¿A qué se refiere un nivel activo? Si miramos el gráfico, esto lo vamos a ver igual bien en el simulador por si acaso. Ahí se va a ver perfectamente. ¿A qué se refiere aquí un nivel activo? Si nos fijamos la gráfica, ambas están negadas, ¿no? Al estar negada esta compuerta, lo que nos está diciendo es que se activan con un cero, ¿sí? Es decir, cuando le llega un cero lógico, es cuando el clear se va a activar, por ejemplo, ¿sí? Es decir, si le llega un uno, no va a hacer nada. Entonces hay que tomarlo en cuenta cuando hacemos los circuitos, ¿ya? Cuando reciba un cero, ahí es lo que se va a activar. Entonces, si todo el tiempo está recibiendo un cero, la salida Q no va a cambiar, va a ser cero siempre, digamos. ¿Ok? Lo mismo en el preset. Si está recibiendo un cero por el preset, la salida Q va a valer siempre uno, independientemente de los eventos que pasen en las entradas de los flip-flops. Lo vamos a ver bien aquí a través de un ejemplo. Ya, pero un ratito esto a ver cómo haríamos esto. Mm, Bueno, me tengo un trabajito hacer esta gráfica, pero a ver, vamos a ver cómo. Un ratito. Para que quede claro, con este ejemplo le va a quedar bastante claro si hay alguna duda de este tema, ¿ya? Eh, a ver, ¿cómo haríamos? Ah, ya.
Ya tengo, ni modo, el buen Paint. Bueno, no importa, lo vamos a eliminar todo. Ahí, esa es la idea. A ver, usualmente esto, ya, así está bien. Te lo voy a guardar allá para obtener la gráfica de salida, ¿no? Ok, aquí, ahí, ya, bien. Vamos a hacer aquí unas cuantas líneas. Ya, a ver, veamos el ejemplo. Dice un flip-flop JK dispone de entradas asíncronas, tiene las señales indicadas en la figura. Buah, perdón, de nuevo, pero la tengo aquí, hay un error. Claro, no me di cuenta, lo siento. Claro, debería borrar solo esto de acá, la Q. Ok, porque es la Q la que vamos a pillar, ¿verdad? Pero no la tengo. Ya, entonces el ejercicio consiste en que, teniendo todas estas señales, lo que yo quiero saber es cuál es la salida de Q, obviamente, cómo se va a comportar la salida del, en este caso, un flip-flop con entradas asíncronas, ¿verdad? Bien, solamente nos interesa el dato que dice el flip-flop se activa por disparo en flanco negativo. Eso es importante. Entonces ya saben, en un flip-flop, perdón, a ver, acá. En flip-flop tenemos varias formas de activación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando un flip-flop lo tenemos de esta forma, a ver, flip-flop siempre vamos a tener acá la salida Q, por ejemplo, en su símbolo, y la salida Q negada. Aquí tendríamos ya las entradas de control, por ejemplo, JK, por ejemplo, o SR, o si es D o T solo una, digamos. Y normalmente en esta parte de izquierda al centro tenemos la parte de la activación, es decir, cómo se activa ese flip-flop. Si en principio no tenemos nada, entendemos que es un flip-flop activo por nivel, ¿no? Ahora, si tenemos un piquito, como decimos acá, ¿ok? Entonces la primera sería activo por nivel, ¿no? Es cuando no tenemos nada, digamos, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, si esta es la señal de reloj, a ver, si esta es la señal de reloj, independientemente del estado que tenga, pueden haber eventos, por ejemplo, si este es Q, es decir, Q puede ir variando independientemente de los estados del reloj, ¿no? Si este es el clock, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Mientras que cuando tenemos flip-flop activos por flancos,
como bien saben, solo yo tengo que mirar esos flancos. Si es un flanco positivo, ¿cuándo miraré el reloj? Justamente cuando tenga un flanco positivo, vale decir, en estos puntos de acá, cuando la señal sube de valor, ¿ya? Entonces, solo y solo en esos casos, mi señal va a cambiar. Pueden haber miles de eventos, pero solo en esos casos va a subir mi señal, ¿ok? Y flanco negativo será lo mismo, pero cuando la señal empieza a decaer. Entonces, con nivel no tengo nada, ¿ok? Y cuando estoy activo por flanco, básicamente coloco este piquito, ¿sí? Este sería el flanco positivo, ¿no ve? Es decir, cuando un flip-flop tenga esta figura, pues entendemos que es esto de acá. Y si por el contrario tuviera el piquito, que le llamo, más una burbujita, es decir, que la compuerta esté negada, es activo a nivel de flanco negativo, ¿ok? Entonces, en nuestro ejemplo, que lo teníamos por ahí, dice que está activado por flanco negativo, sería este el caso. Entonces, realmente ese flip-flop que tenemos ahí es algo como esto que voy a graficar. Ya sabemos que es un SR, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es así. Aquí está la señal del reloj. Acá están las entradas S y R. Pero adicionalmente tengo una entrada acá para el preset, que es la entrada síncrona. Y tengo una entrada también asíncrona acá para el clear. ¿Ok? Este sería el flip-flop con el que estamos trabajando. Bien, dicho eso, como el ejemplo decía que era un flip-flop activado por flanco negativo, es por eso que tengo estas líneas punteadas. Justamente donde, acá, donde la señal decrementa, empieza a caer, ¿verdad? La señal del reloj. Entonces este es un biestable síncrono. ¿Por qué? Porque tiene señal de reloj. El que vimos anteriormente, por ejemplo, cuando hicimos la tabla de transiciones, es un biestable asíncrono. No había reloj que lo gobierne. Estaba gobernado plenamente por las entradas de control. En este caso, el que gobierna el comportamiento es un reloj. Obviamente el reloj y las entradas de, de control. Es decir, se puede que es un control conjunto, digamos, ¿no? Bien, entonces el reloj ya lo hemos dicho, activado por flanco negativo, por eso tiene las líneas punteadas, por eso le he hecho la flechita. Luego tenemos el valor de las entradas J y K, perdón. Acá en este flip-flop, entonces yo estoy trabajando con JK, no es R, ¿no? J y K, ¿ok? Que habíamos dicho que la tabla de verdad era exactamente la misma, el SR, solo en la última combinación, que ya no teníamos el estado prohibido, pero sí teníamos un cambio de estado, ¿verdad? Bien, y aquí aparecen con línea, con color verde, las entradas asíncronas, el preset y el clear, ¿ok? Como ven, todo el tiempo el preset está en un nivel alto, es decir, vale 1, y solo en una pequeña porción de tiempo vale 0. ¿Por qué? Porque justamente habíamos indicado que se activan a nivel bajo, ¿sí? Lo mismo sucede con el clear. Bien, vamos a ver qué pasa con la salida Q. Entonces, en principio veo aquí, al inicio de los tiempos, digamos, de este cronograma de tiempo, que clear vale 0. Entonces, está activa esta entrada síncrona. Por lo tanto, Q vale 0. Ok, voy a hacer un poquito más acá. Ya, Q vale 0. Ok. Supuestamente solo hasta acá. Hasta acá debería valer 0, ¿verdad? Sí, porque ahí cambia de estado, Clear. Clear ya se hace positivo. Ok. Es decir, va a un estado alto. Ya no tendría valor su entrada asíncrona. Pero sabemos que este es como hemos visto en la gráfica siguiente,
este circuito está activado por flanco negativo, es decir, que los cambios solo lo va a realizar cuando se dé ese flanco negativo, es decir, aquí la línea punteada de negro. Por lo tanto, se va a mantener en el mismo estado hasta el siguiente cambio. ¿Ok? Entonces aquí lo que está sucediendo es ya tengo un clear. ¿Ok? Bien, veamos qué pasa en el siguiente estado. Esto lo voy a aumentar un poquito. Bien, ¿qué pasa en el siguiente estado? Voy a evaluar. Para empezar, entradas asíncronas no pasa nada, ¿no? Es decir, habíamos indicado conceptualmente las entradas asíncronas se activan independientemente del reloj. Entonces, primeramente yo tengo que ver la entrada asíncrona. Es el primer if, digamos, ¿no? Si quieres verlo así. Y el siguiente ya serían las entradas de control. Entonces, ¿qué pasa en este instante de tiempo? Acá J vale 0 y acá K vale 1. Esto que indica que la señal se mantiene en estado bajo, en un reset, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente estado, hasta el siguiente flanco. En el siguiente flanco reviso, no hay nada, todavía la entrada síncrona, no pasa nada. Y acá J vale 1, K vale también 1, ¿sí? Entonces lo que tengo es un cambio de estado, ¿no? En el caso del JK decíamos justamente que no era un estado prohibido, ¿verdad? Entonces lo que aquí tengo es un Q sub T negado, cambio de estado, ¿de acuerdo? Tengo en el siguiente, J vale 1, K vale 0. Se mantiene un reset, ¿verdad? Se registra perdón, un set, ¿sí? Entonces, por lo tanto, mantiene un estado alto. Ya, fijémonos qué pasa acá en el siguiente. En el siguiente tengo la presencia de una entrada síncrona, pero eso obviamente yo lo sé porque lo estamos mirando en perspectiva, digamos, ¿no? De una foto. Pero supóngase que sea el flip-flop, ¿qué tiene en ese instante de tiempo? Lo que él registra en ese instante de tiempo es que no hay nada activo, fijémonos la línea punteada negra, no hay nada activo en las entradas síncronas, y en todo caso J vale 1 y K vale 0. Por lo tanto, un set, ¿no? Es lo que estoy pintando ahorita. Pero ese set, como la entrada síncrona actúa independientemente del reloj, cuando esta clear se activa, se ejecuta inmediatamente. Por lo tanto, interrumpe el estado anterior y pasa la señal de Q a un estado bajo. ¿Qué tiempo? Hasta que dure el clear en principio, ¿no? Como yo lo tengo ahí. Pero sabemos que como es activo por flanco negativo, va a esperar el siguiente flanco, por lo tanto mantiene su valor. ¿Ok? Entonces aquí lo que tengo es por un lado un set pequeñito y tengo luego un clear. ¿Ok? Bien, siguiente estado, sí, perdón, siguiente análisis. No hay ni una entrada síncrona ni nada. J vale 1, K vale 0 y esto, como bien saben, es un set, por lo tanto vuelve otra vez a su estado alto. ¿Ok? En el siguiente caso tengo un 1 y también tengo un 1, por lo tanto, como ya seguramente están visualizando, tengo un cambio de estado, ¿verdad? Siguiente, J vale 0 y K vale 1, por lo tanto tengo un reset, ¿verdad? Entonces, tendría que tener un reset hasta el siguiente flanco, pero se registra una activación en el preset. Y el preset hemos quedado que la señal pasa a un estado alto, interrumpiendo lo que había antes, porque independientemente del reloj, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tengo en ese tiempito
un estado alto. Pero como sabemos que esto se activa por flanco negativo, esperamos ese flanco en el mismo estado, es decir, estado alto. Entonces lo que aquí tengo es un reset igual pequeñito, seguido de un preset, que es la entrada síncrona. ¿Ok? Siguiente estado tendría un 0 y tendría un 1. J un 0 y K un 1. Y esto equivale a un reset, ¿verdad? Ya me estoy yendo para abajo. Ya, ahí tendríamos un reset, ¿verdad? Siguiente, 0 y 0. Cuando tenemos 0 y 0, al igual que un SR, mantiene el estado Q sub T. Siguiente, 0 y 0, mantengo el estado, sigo con el Q sub T. Siguiente, 1 y 0, paso a un set, ¿verdad? Ya no hay entrada síncrona ni nada. Y siguiente estado, pues, o siguiente tiempo, 1 y 0, eso ya sería un set. Y listo. Ya sería la solución a las entradas asíncronas aplicada en este caso a un caso, ¿no? A un cronograma de tiempo, perdón, mejor dicho. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a la diapositiva. Ok, y bueno, más o menos, sí, nos quedó lo mismo, ¿no? Ya lo tenía el copia, así que ni cómo equivocarnos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, ingeniero. No, ingeniero, todo bien. Ya, ahorita le digo un ratito, estoy respondiendo un mensajito ya. Bien, ¿qué le iba a decir? Bien, vamos a ver una partecita de lo que sigue. Ya la siguiente clase vamos a usar el simulador, básicamente para ver mejor todo esto que estamos explicando, ¿no? Esto es lo que le decía hace un momentito, cuando hablamos de los multivibradores, nos referimos a este tipo de circuitos, ¿no? Donde tenemos uno estable, que no tiene un estado estable, por así decirlo, por eso oscila, por eso son muy utilizados los osciladores como señal de reloj, digamos, ¿no? Tenemos luego los biestables, que son como los que acabamos de ver, con dos estados estables, que a partir de ciertas entradas regula ese o gobierna el circuito. Y los monoestables, que tienen un estado estable, pero que con un trigger, una señal de control, digamos, dispara un evento que hace cambiar de estado esa salida, ¿no? Entonces, esto es importante porque hay unas aplicaciones que justamente requiere esto, digamos, ¿no? Y ni qué hablar de los osciladores, ¿no? O sea, los osciladores es algo súper importante en redes, ¿no? En realidad en cualquier circuito electrónico, ¿no? Pero en el caso de redes, ¿dónde creen que se utiliza un oscilador? Bueno, esto vamos a ir viendo, ¿no? Más adelante. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero... Bases. Perdón, ¿dónde? En radiobases En radiobases, ya, pero ¿en qué más o menos? para medir la frecuencia. Ya.
Normalmente cuando usamos, por ejemplo, el 555, es un temporizador, ¿verdad? Es el que vamos a estudiar nosotros, que normalmente es el que se estudia en la universidad y demás, ¿no? Normalmente esto lo conectamos en un circuito X. ¿Para qué? Para proveerle una señal de reloj, llamamos, ¿verdad? ¿Sí? Y normalmente eso es lo que hacemos en los circuitos, ¿no? Pero ahora yo les pregunto, más allá de eso, ¿para qué me pueden servir los osciladores? ¿No? O esos multibrodores estables. Por ejemplo, hay un proceso que se llama, ya que mencioné el tema de la radiobase, el tema de la modulación. ¿Alguien sabe qué es la modulación? ¿Le suena? Sí le suena, ¿no? ¿Siente que debe saber qué es? Sí, seguramente que sí. Pero estamos ahí, ¿no? Todavía no lo han avanzado, pero quédense con la idea hoy día, más o menos esa es la idea. De en 10 minutos les voy a explicar, o en 5 minutos, qué es más o menos la modulación y dónde interviene un osciloscopio y, fin y al cabo, un multidor estable, ¿ya? Como introducción a lo que vamos a ver en la siguiente clase. En digitales, uno recuerdan, hacíamos un ejemplito cuando hacíamos la conversión analógica digital de la voz, ¿verdad? Entonces, imaginémonos un sistema de televisión, digamos, ¿no? Ya, en el cual tengamos una persona que está hablando, un locutor. ¿Cuál es la frecuencia de la persona? 4 kHz más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora imaginémonos esto que va a ir a un transmisor. Obviamente me estoy saltando todas las etapas para hacer este ejemplo. ¿Ok? Aquí, digamos, va a hacer un corte, ¿no? ¿Ya? Y esto obviamente va a ir a la torre de la televisión, se va a transmitir y nos va a llegar a nosotros si quieren, en nuestra radio, ¿no? Supongamos que es una emisora, mejor una emisora FM, ¿no? Una radio FM. Y nosotros lo vamos a captar en nuestra radio, en nuestro celular, en lo que quieran, ¿no? Así debería funcionar los sistemas, ¿no ve? Pero esa frecuencia 4 kHz de nuestra voz, ¿será que se transmite a esa frecuencia en el espacio libre o no? Yo le aseguro que no. ¿Por qué? Porque necesitaría unas antenotas gigantes, que lo vamos a ver luego en un ejemplo si quieren. Necesitaríamos un equipo de transmisión tremendo. ¿Por qué? Porque se considera que es una frecuencia baja, ¿ya? Entonces, un caso concreto, por ejemplo, de propagación radioeléctrica, se debe acondicionar esa señal por donde va a ser transmitida. Y para ello necesita un proceso que se llama modulación, ¿no? Es decir, la modulación no es otra cosa que acondicionar esa señal para el lugar donde va a ser transmitida, ya en pocas palabras. Entonces, tenemos una señal que lleva la información, que es la señal modulante, ¿ya? Aquí irían los 4 Hz del, de la persona, ¿sí? Ahora, si por ejemplo sabemos que un sistema FM transmite en 88.8 megas, por ejemplo, ¿sí? Porque ya está concebido, hecho y realizado. Sabemos que necesitamos una señal portadora, que le llamamos, de aproximadamente 88 puntos, muy próximo a ese valor, digamos, ¿no? Muy próximo al 88.8, alrededor de esa señal. ¿Ok? ¿Para qué? Para que esta señal se combine, la portadora y la modulante,
¿sí? En una frecuencia modulada, que le llaman, ¿verdad? Por eso es FM, frecuencia modulada. Es decir, la frecuencia va a ir cambiándose en función de la información de los 4 kilohercios. Pero eso lo van a estudiar más adelante. Lo que les interesa ahora es saber que la modulación prepara la señal, ¿sí? A través de una portadora para que sea propagada radioeléctricamente. Ahora, en función de la modulación, hay modulaciones analógicas como esta FM y hay otras que son digitales. En todos los casos, lo que nos tiene que interesar es que esa señal portadora va a ser generada por un oscilador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta modulante es lo que llamamos banda base, ¿no? Es la banda original de la información. Y luego tenemos osciladores, que son circuitos que no basados en el 555, sino ya basados en cristales de cuarzo, por ejemplo, que da más estabilidad a ese reloj. ¿Para qué? Para que justamente prepare la señal a ser transmitida por acá, ¿sí? Lo mismo, o sea, en cualquier proceso de modulación se va a tener ese mismo definición. Lo que va a andar es la portadora. Tenemos portadoras analógicas que serán señales así, otras portadoras digitales que serán así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces una combinación de señal modulante y portadora. ¿Para qué? Para preparar esta señal que viene por acá. Entonces una etapa del transmisor será la modulación que prepara la señal para que sea transmitida por el espacio libre, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esto? Imaginémonos a ver, por ejemplo, les decía, ¿por qué es un inconveniente transmitir esto? ¿Por qué se necesita la modulación y fin y al cabo los osciladores? Porque el mismo se necesitaría una enorme potencia en transmisión y el tamaño de las antenas sería gigante. Por ejemplo, ¿qué tamaño tiene una antena de Wi-Fi? ¿Alguien sabe? ¿Han visto esos PCs, no? Con una antena externa. Ahí es fácil más o menos verlo. ¿No han visto la antena externa de Wi-Fi, verdad? En algún lado. Eso es como platillo, creo, ¿no? No, las antenitas a veces en los CPU ponen, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Han visto seguro, ¿no? En algún CPU, en algún lado, ahorita lo buscamos en Wi-Fi, perdón, en internet si es que no lo han visto. Pero en todo caso, seguro que lo han visto, son unas antenitas pequeñas, ¿verdad? Es decir, ¿de dónde sale el tamaño de una antena? ¿Se han puesto a pensar alguna vez? Porque no todos los sistemas usan la misma tamaño de antena, ¿no? Tiene que salir de otros lados. Me imagino que en teoría de campos han visto una fórmula que era esta, ¿no? La longitud de onda es igual a C sobre F. ¿La vieron, verdad? Sí, no, tal vez, no me acuerdo, no fui a esa clase. No hablan los demás. Están almorzando. Ya, no importa. Veamos esto. Entonces, la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, y digamos, si pensamos en el Wi-Fi, 2.4 por 10 a la 9. ¿Alguien podría hacer ese cálculo, por favor? Como sé que ya no lo hemos olvidado hasta calcular, lo voy a hacer nomás. A ver si alguien me dice antes. ¿Mm?
0.125, ingeniero. Ya, perfecto. ¿Dónde estamos? 0.125, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, tengo. Ya, 0.125 metros. Esto equivale a 12 centímetros, ¿no? Ahora, ¿la antena será que es de 12 centímetros una antena de Wi-Fi? Depende. Seguramente que sí, si es de onda completa. Si es un dipolo de media onda será la mitad, si es un dipolo de cuarta onda será dividido entre 4. Así de simple, ¿ya? Pero en todo caso, fíjense que para transmitir Wi-Fi, 12 centímetros, en el orden de los 10 centímetros, belleza, ¿no? No pasa nada. Ahora, eh, perdón, ahora hagámoslo para, esté atento con su calculadora, por favor, o el Excel, para un sistema de FM que hemos hecho el ejemplo. 88.8 sería 88.8 por 10 a la 6. ¿Cuánto quedaría aquí, por ejemplo? 3 por 10 a la 8 entre 88.8 por 10 a la 6. A ver, métale mano. Tres punto treinta y siete, ingeniero. 3.4 si lo redondea. Ya, 3.4. 3.4 una antena ya es algo grandecito, ¿no? Entonces lo que habitualmente aquí se hace, como le digo, mitad de onda, cuarto de onda, etcétera, ¿no? Dependiendo. Ya, pero fíjense que todavía no deja de ser muy grande. Ahora, hagámoslo para, si quisiéramos hacer una antena para transmitir en banda base, 3 puntos por 10 a la 8 dividido 4 por 10 a la 3, que sería la voz, ¿no? 4 kilohercios, la voz humana. ¿Cuánto sería eso? $75,000 me sale. Ya, está bien. Necesitaría una antena de 75.000 metros. Imposible, ¿no? Entonces, imposible transmitir la información en banda base. Aparte que necesitaría una antena inviable, necesitaría un equipo de transmisión con una potencia tremenda. Entonces, lo que se hace justamente es eso. Gracias a un proceso de modulación basado en eh, oscil- aquí osciloscopio, que perdón, tuve una dislexia. Oscilador, basado en osciladores, yo puedo preparar esa señal para que se propague tranquilamente por el espacio libre, ¿ya? Es un ejemplo de los osciladores que son los que vamos a ver más adelante, pero no crean que siempre un oscilador va a ser un circuito que me permite dar un reloj para que se encienda y se apague un foquito. Como le digo, aquí hay otra aplicación de los osciladores, ¿no? Y ahora una pregunta de análisis para antes que nos vayamos. Alguna vez me lo hizo un estudiante y ahí me salió la duda, ¿no? Porque a veces uno piensa, y son esas preguntas a veces existenciales. Quizás muchos de ustedes ya han pasado línea de transmisión como optativa, ¿no? Entonces, seguro ya la tienen la respuesta. Una transmisión satelital, ¿qué frecuencia más o menos tiene? En el orden, digamos que 10 gigas, ¿ya? 10 gigas, ¿sí? Así más o menos son las frecuencias de uso del satélite, ¿no? Habría que averiguar el Tupac Qatar y está creo más arriba, 15, 19. Bueno, pero pongámosle 10 ya para hacerlo más fácil. Siguiendo el mismo ejemplo, ¿de qué tamaño sería su antena? Sería 3 por 10 a la 8
dividido 10 por 10 a la 9. 0,03. 3 centímetros, ¿verdad? 0,03 metros. Entonces un estudiante una vez me preguntó, ingeniero, ¿y por qué? Si usted dice que la longitud de onda es tan chiquita de la señal, ¿por qué los sistemas de satélite tienen estos platos tan grandes? ¿No ven? Las antenas así son grandotas, ¿no ven? No sé si han visto las antenas. ¿Por qué son tan grandes? A ver quién me puede responder esto. ¿No ven? A ver, vamos a tratar de buscar alguna foto para que todos sepan de lo que estoy hablando, ¿no? Eh, Me estoy refiriendo a esto, ¿no? A ver, estación, ¿qué se llama? De Tupacatari, estación mm, Tupacatari, Tahuantinsuyo, algo así se llama. Estación terrena, La Guardia. Mano. Se la pregunto, les explico esto porque cuando fuimos a La Guardia me hicieron esa pregunta, ¿no? Cuando fuimos justamente a esta estación terrenal. Que ver si hay alguna foto por ahí. Esta de acá. ¿Ok? Si se fijan, alguien me preguntó, ¿no? Tan grandes eh, si tiene un valor tan pequeño, ¿por qué la estación, la antena es grande, digamos, ¿no? Porque aquí estamos viendo que las antenas son grandes, ¿no? ¿Por qué podrá ser? ¿O no son antenas estas? ¿No sabe, no responde? Ya, bien. Como ven en las gráficas, esta por ejemplo, ¿sí? Si se fijan, esto simplemente que es grande, ¿ok? Es el plato que se llama, ¿verdad? Es el plato. Esto como cuando estudiaban el foco de algo así en física, ¿no? Esto lo que le sirve es para agarrar rayos haces de la onda electromagnética, digamos. ¿Para qué? Para que con la reflexión lleguen al foco, ¿ok? Por eso no importa que sea, mientras más grande el plato, incluso mejor, va a captar mayor cantidad de señal, pero en realidad la antena está aquí arriba, ¿verdad? Ese es el que captura realmente el dipolo, digamos, ¿no? Estaría ahí. Y ese es el que va a mantener el tamaño como el que hemos calculado acá con su compañero, ¿de acuerdo? Es una de esas preguntas a veces existenciales, ¿no? Yo después me puse a analizar y claro, ahí puede haber ese tema, ¿no? Uno piensa que la antena es todo el armazón ese, ¿no? Ese simplemente es la estructura para captar la señal, ¿ya? Que le llamamos plato, ¿no? O dentro de esta antena parabólica. Bien, esa era la idea, ¿ya? Para los que ya están almorzando, ¿ok? Entonces, era la introducción al tema de osciladores que vamos a ver la siguiente semana, martes, ¿ok? Si es que todo va bien y no sale algo raro, porque, bueno, como ya saben, ¿no? Bueno, para finalizar, comentarles que, perdón, la siguiente semana estamos de fiesta, como dicen, es el aniversario de la carrera. Ya, el 20 de abril es el aniversario de la carrera. Creo que si no estoy mal es
17º año de la carrera, ¿ya? Entonces vamos a preparar un evento justamente como, como agasajo a ellos, ¿no? Entonces el día miércoles siguiente, de la siguiente semana, va a haber un acto justamente para ello. Va a haber un disertante de la empresa Nokia, que en media hora les va a hablar cosas interesantes que les pueden ser de utilidad ahí en el auditorio. Obviamente le vamos a hacer la invitación el día lunes para todos. Igual va a haber un personal destacado para ingeniería de sistemas, me parece, porque ya que las carreras cumplimos el mismo día, así que estamos preparando la actividad de manera conjunta, ¿ya? Y también hay actividades estudiantiles, bueno, eso ya se están encargando la parte estudiantil a partir del mediodía en la facultad, el mismo día miércoles, ¿ya? Y el día jueves va a haber un paseo, ¿ok? A un balneario, que igualmente ya le estaremos pasando la información en su momento, en cuanto a a la ubicación y cómo hacer la cosa, ¿ya? Pero para que sepan, o para que vayan pidiendo permiso los que piden permiso, ¿ya? Eso va a ser la siguiente semana, en miércoles y jueves, ¿no? Miércoles lo formal, digamos, eh, lo institucional, bueno, y en la tarde, a partir del mediodía, las actividades estudiantiles, y el jueves el paseo, que igual es algo institucional porque es organizado por la carrera, por ambas carreras. ¿Ok? Ok, como le digo, eso yo le vamos a estar avisando con más tiempo hasta el lunes, así que los interesados en participar, pues bienvenidos. Bien, ¿no hay alguna otra consulta? Mm, ¿Desde cuándo serían una vez a la semana presencial, ingeniero? ¿Desde esta semana que viene o desde la otra? La semana de qué dijo, de la facultad. Las clases presenciales que usted dijo una vez por Ay, ay, semana. ay, ay, ay. Sí, 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 sí. Eso estamos esperando la confirmación ya en este caso del ingeniero del decano, para que ya podamos asistir. En nuestro caso, lo haríamos una vez a la semana, digamos, ¿no? Entonces, si alguien tiene algún inconveniente, pues me puede ir avisando o para que vayan preparándose. Sí, yo creo que es bueno ya volver a la presencialidad. Los colegios han vuelto, entonces creo que va a ser más provechoso, ¿no? Pero como le digo, por lo menos pensemos que va a ser a partir de mayo, ¿ya? Mínimamente. ¿Ok? Ya, ingeniero, gracias. Muy bien, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos la siguiente clase. Que lo haya